Pero, El del geriátrico. está bien, pero los picos son 10, 12. Sí, no, Sí, chiquito. aparte están muy enfocados, porque fueron Sí. el HAM, el parque eólico y el geriátrico. No es que hay circulación No hay viral. circulación, claro. Eso es clave. Qué Claro. suerte. Sí, Pero sí. igual cada vez que se esté por anunciar, viste, si avanzamos de fase o no, sale un grupito. En este caso tuvo que ver con el parque eólico, que tuvieron contacto con un pastor, y el pastor tenía un geriátrico Oh, medio en la clandestinidad, y había solamente 7 personas, pero 2 ya fallecieron. ya fallecieron. Hubieron 2 personas mayores, muy mayores, Qué y bárbaro. No, es tremendo. así es. Arrancamos. Estamos arrancando. Sí, ahí está entrando alguien más. Dale, sí, dale, Raúl. Silencio a todos. Qué autoritario que sos, ¿eh? No. Pero cada uno puede desbloquear su micrófono cuando quiera hablar, digamos. Y lo silencio para que no haya ruido, porque a veces se hace interferencia. Así que... Bueno, la idea era presentar un poco a Sergio y también a Sergio presentarle el grupo. Esto surgió por efecto pandémico, por decirlo de alguna manera. Nosotros nos veníamos reuniendo, somos un grupo de base de acá de Bahía, que ya hace muchos años que venimos militando juntos, pero tenemos algunos militantes que militaron en la universidad ya por los 80 y en espacios nacionales y eso, que es Alfredo Parodi, Pepe, el que se está preparando el mate ahí, que está levantando la cabeza, y entonces al correr la voz, él conocía a Darío Pignotti, periodista que está en Brasil, y hizo una primera charla sobre la situación de Brasil, y se engancharon ex compañeros y compañeros de Córdoba, de Río Negro, de Capital, de Mar del Plata. Hoy varios de ellos no han podido participar. Entonces a esa charla se nos ocurrió medianamente seguirlo, todos planteamos que había una necesidad de encontrarnos y de encontrar espacios, tanto de debate como de participación, ¿no? Bueno, a esa charla la siguió una charla del Flaco Vicente, un dirigente de Córdoba, también dirigente universitario y dirigente político del Frente Grande, y fue viceintendente de Córdoba. Después se enganchó, hablamos con Jackie Flores, una chica que es militante del MT y también de la UTEP, que bueno, que nos fue contando un poco cómo fue su vida desde el 2001 y desde cartonear hasta engancharse en la organización y participar. Y la última vez tuvimos a Ricardo Anosmith, que yo nunca sé pronunciar bien el apellido, pero bueno, que habíamos encontrado un artículo que nos parecía re interesante sobre el tema de la necesidad también de la participación popular. Y bueno, y ahora se nos había ocurrido, Sergio, como para charlar un rato también y para que nos cuentes en base a la experiencia. Por ahí les cuento un poco al resto. A Sergio lo conocí en un momento en el cual las organizaciones sociales de Bahía Blanca estábamos peleando porque teníamos dificultades porque se cuestionaba el laburo, se planteaba el tema de que las ONG vivíamos de la teta del Estado, y había toda una visión crítica, y Sergio vino a dar unas charlas y un taller, y estuvimos charlando. En ese momento estaba Cáritas, estaba ABC, que era un grupo evangélico, había grupos de discapacitados, estaba la CCC también. Éramos básicamente un grupo de resistencia. Sergio, doy un breve currículum. Es politólogo de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Ciencias Políticas y Sociología por Flaxo, donde también realizó su doctorado. Es investigador del programa Estado y Políticas Públicas de la misma institución, secretario académico y docente de la Maestría en Políticas Públicas para el Desarrollo con Inclusión. Es profesor de la carrera de Ciencias Políticas de la UBA y o ha sido docente en las universidades de San Martín, UNA, San Luis, UCES, profesor de intercambio en la Universidad de Campiñas, en Brasil, asesor del Instituto Nacional de Administración Pública, INAP. Ha publicado acerca de la historia argentina reciente y sobre organizaciones sociales. En 2005, en editorial Semana 2, 10, Paidós, publicó su libro Organizaciones de la Sociedad Civil, Tensiones de una Agenda en Construcción, y hoy el tema era charlar sobre la pandemia, y él había propuesto pandemia, Estado y actores sociales
algunas certezas. Así que bueno, desde ya agradeciéndote tu generosidad y el tiempo que nos das, podés arrancar tranqui. Bueno, Raúl, muchas gracias. Muchas gracias a vos, a todos, a todas por la invitación. La verdad que es un honor que supongan que uno puede decir alguna cosa interesante, pero prácticamente que conecte con lo que nos va pasando a todos, ¿no? Desde la militancia, la política, me parece que la función de la ciencia política debe ser eso, digamos, ¿no? Poder interpretar lo que está sucediendo y en todo caso dar una mano haciendo nuevas preguntas, ¿no? Así que bueno, gracias, no, me acordaba que fue hace muchos años, bueno, estuve el año pasado por suerte de vuelta por Bahía, pero que nos conocimos con Raúl ya hace 20 años atrás. Es como, ¿vieron cómo funcionan los noticieros, ¿no? Que no pueden hablar de otra cosa que no sea de la pandemia. Y en general nos pasa más o menos eso, digamos, ¿no? A la hora de pensar en la política es casi imposible despegarla de esto que ha significado una interrupción profunda en nuestra cotidianidad, o sea, cambió nuestra vida cotidiana para nuestra generación como casi no lo ha cambiado nada hasta ahora, digamos, ¿no? Es difícil encontrar la dictadura, no sé, la guerra de Malvinas, pero ni siquiera la guerra nos implicaba no salir de nuestras casas, digamos. Es difícil encontrar para nuestra generación algo semejante a lo que estamos viviendo. Y también ¿no? Funciona como, al revés de las fuerzas centrífugas, una fuerza centrípeta, ¿no? Digamos, las centrífugas son las que expulsan, las centrípetas son las que absorben, y hace que todo sea pensado en función de la pandemia, ¿no? Entonces, nos cuesta pensar, incluso imaginar nuestras vidas sin esta situación, ¿no? Estamos por terminar el otoño y pasamos todo el otoño encerrados en estas condiciones. Entonces, lo que pensaba, lo primero que se me ocurría era plantear o pensamos la política antes de la pandemia, digamos, ¿no? El 17 de marzo, el aislamiento obligatorio. ¿Sí? ¿Cómo estábamos políticamente en ese contexto, ¿no? Y en ese contexto lo que teníamos con un presidente prácticamente recién asumido, llevaba 15 días de su primer discurso ante la Asamblea Legislativa, discurso del 1 de marzo, segundo discurso, contamos el de la Asunción, un presidente que llevaba poco tiempo, pero que me parece que Alberto Fernández había logrado no digamos, lanzar la iniciativa, ¿no? O sea, me parece una diferencia clara entre pensar la política desde el peronismo y pensarla ahora desde el macrismo, es cómo pensamos los términos de la acción política, ¿no? Es decir, un gobierno peronista es un gobierno que inmediatamente interviene sobre las variables sociales, económicas, políticas. Lo podrá hacer bien, lo podrá hacer más o menos mal, más o menos bien, pero cree que gobernar es llevar adelante la acción. Mientras que los gobiernos macristas tuvieron llevar adelante la acción en puntos precisos, ¿no? De evaluar, liberar el cepo, y luego dejar que las fuerzas del mercado acomodaran la situación, ¿no? Si nosotros creamos estas tres condiciones que eran imprescindibles, ahora el mercado llevará adelante lo que hay que hacer. Me parece que en ese sentido, Alberto Fernández tomó una senda más o menos histórica del peronismo, que es tomar el aparato estatal e intentar modificar situaciones, ¿no? Digo, es muy poco tiempo el que tenemos para analizar, pero me parece que eso sucedía. El otro dato fundamental que me parece que Alberto Fernández mantuvo es la cuestión de la unidad, ¿no? Desde luego, estamos hablando de un periodo demasiado corto, ahora que tenemos una tremenda crisis y unos meses más, el término unidad cobra otro sentido, pero me parece que no puede dejar de notarse que Alberto Fernández conduce o forma parte, o es el presidente de más precisión, un frente de unidad sumamente amplio, ¿no? De hecho, ustedes piensen, la última vez que había existido una sola candidatura del peronismo fue en 1989, hace 30 años. ¿Sí? Durante los siguientes 30 años hubo más de una fórmula peronista. Hubo que llegar a 2019 para que el peronismo no tuviera otra forma compitiéndole, ¿no? Y eso me parece que
es un dato sumamente relevante. Pensémoslo en los términos del debate presidencial, el último, que seguramente también ustedes vieron, ¿no? Donde era Alberto contra el resto del mundo, ¿no? Digamos, en las posiciones de lo que era entender la política social, el rol del Estado, ¿no? Pensé que frente no solo estaba Macri, sino que estaba Esper, sino que estaba Gómez Centurión, y un Lavagna que no terminaba de entenderse muy bien cuál era su posición política en muchos temas, digamos, ¿no? Si bien ahí podríamos tener un peronismo con Lavagna y Urtubey, una cosa muy chiquitita. Entonces, me parece que Alberto Fernández, en esta cosa tan particular, que es que la principal líder del espacio, del amplio espacio que es el peronismo, Cristina Fernández, se corre para dejar poner a otro en la candidatura presidencial, una jugada que a los fines electorales fue claramente brillante, nos pone en una situación bastante rara, ¿no? Ustedes recordarán todos los dichos previos. Me parece importante rescatar algunas cosas, ¿no? Del Albertítere, ¿no? Del Alberto, bueno, Alberto va a sentarse en la Rosada, pero que la que va a mandar es Cristina, ¿no? Primero porque eso no sucede en general en el peronismo, pero aparte no sucede en la presidencia. El presidente tiene una virome que los demás no tienen, que es la que firma decreto, por ejemplo, norma ministro, entonces hay una cantidad de poderes institucionales que le permiten justamente acrecentar su poder. Es decir, se mantiene una unidad, ¿no? En un modo bastante particular, digamos, ¿no? Claramente los perfiles de Alberto y de Cristina son distintos, porque son personas distintas, pero me parece que Alberto está desplegando un modo de ejercer la presidencia que lo separa, digamos, que innova de los términos que había planteado el peronismo durante la etapa kirchnerista. Me parece que es eso. Sin que exista un albertismo, y eso quería hablar un poco después. Y en tercer lugar, la movilización social. Que no necesita. Se escucha, ¿no? Se entrecorta un poco, no sé si es tu señal, al resto los veo bien. A ver si, porque no sé si cerraron una puerta que está lidiando con la antena. A ver, perdónenme, ¿eh? Dale. No cierren esta puerta porque se me corta la señal. Son las cosas de la virtualidad. Sí, era una puerta cerrada y la antena del otro lado. Disculpen. No, decía que Alberto Fernández asume en un contexto de importante movilización social, política, ¿no? De la mano de una movilización de protesta frente a las políticas que llevó adelante el macrismo durante su gobierno, pero además son actores con capacidad propia de movilización. Es decir, hay actores que se fueron consolidando en los últimos 20 años que ocupan un lugar en la escena pública, ¿no? Y que si se fueron, digamos, como dos momentos importantes, toda la crisis del 2001, previa, ¿no? Ya del finales de los 90, hasta el 2001, y luego todo lo que el kirchnerismo abonó en favor de una sociedad civil movilizada, también la oposición, recordemos la 125, esos actores empezaron a consolidar cierta autonomía, es un poco fuerte la palabra, pero tenían cierto juego propio, ¿no? Cierta identidad, cierta capacidad organizativa, capacidad estructural, ¿no? Capacidad de participar de políticas públicas, etcétera, que hace que Alberto asuma con una plaza ya llena, la plaza del Congreso estaba llena el día que asumió, de una movilización social que lo viene a acompañar a él, y no una movilización social que trae él. ¿Sí? Es decir, hay un recurso ahí sobre el que Alberto Fernández se va a apoyar, pero que de algún sentido lo precede. ¿Sí? Me parece que eso no tiene por qué ser un conflicto necesariamente con Alberto Fernández. Lo que dice es que hay una sociedad civil que está movilizada y está movilizada en términos políticos, ¿no? Y en esto me parece que es sumamente interesante porque habla también de las capacidades de esa movilización, ¿no? Que no es solamente, no es Estados Unidos, ¿no? No es lo que estamos viendo en Estados Unidos, que son gente que sale prácticamente sin conducción. Hay estados en los que sí, pero hay estados en los que no. Hay gente enfurecida por un homicidio, por una situación social compleja, por una economía crítica, y que sale en contra del gobierno, pero no hay
organización de eso y mucho menos una vinculación con el partido de oposición, es decir, el Partido Demócrata, ¿no? Es decir, me parece que un escenario bastante distinto. Acá tenemos esta organización que lo precede y que estuvo presente el día de su asunción. Eso digo para pensar la vida, digamos, hasta el 17 de marzo, ¿no? A partir del 18 de marzo y que se lanza la pandemia, uno puede decir que es, bueno, Alberto tuvo más temprano, casi que ninguno, que poner en juego de qué modo iba a conducir, ¿no? Me parece que está claro que, lo que decía yo anteriormente, no hay una decisión de construir un albertismo, eso está bastante claro. Alberto Fernández sigue, digo, es muy poco tiempo el que ha pasado por otra parte, ¿no? Pero sigue teniendo un apoyo en la diversidad de sectores que componen el Frente de Todos, ¿no? Donde conviven muchos espacios políticos, algunos más relevantes que otros, desde luego, pero que hoy por hoy más o menos todos se sienten contenidos en esa estructura, ¿no? Algunos que tienen que ver con corrientes políticas, otros que tienen que ver con factores estructurales, como son, por ejemplo, los gobernadores, ¿no? Y los intendentes, de tomar esas dos dimensiones que me parecen claves para nuestro país. Pero que en esa capacidad de conducción que intenta desplegar Alberto Fernández, logra un dato que me parece que no es menor, que es decir, bueno, lo que vamos a hacer es ir por acá y le pido a todos los actores políticos que me sigan del espacio de él, ¿no? Y lo siguen. Y como han dicho ya muchísimos comentaristas al respecto, logra, ¿no? Me parece que quizás sin proponérselo, en parte sí, proponiéndoselo, pero porque la situación lo empuja hacia ese lugar a todos, que la gran divisoria de aguas sea menos en términos gobierno-oposición y más entre los que gobiernan y los que no gobiernan, ¿no? Es decir, Patricia Bullrich, Fernando Iglesias, ¿no? Todo el macrismo radicalizado, ¿no? El macrismo más duro ideológicamente y radicalizado en sus relaciones políticas, puede decir más o menos cualquier cosa, porque total no tiene responsabilidades ejecutivas, ¿no? Son algunos legisladores, algunos ni eso, y entonces, bueno, lo que tenga que decir no impacta, digamos, en decisiones institucionales. Rodríguez Larreta, después ustedes me contarán la Intendencia de Bahía Blanca, que tiene responsabilidades políticas de gestión, no puede tener esas libertades, ¿no? Entonces, es lo que está sucediendo, y para verlo desde acá, digamos, ¿no? El macrismo de la capital, que no responde inmediatamente a Rodríguez Larreta, dice, ¿qué está pasando? Rodríguez Larreta se sienta demasiadas veces con el presidente, y eso no nos gusta tanto, digamos, ¿no? Y de hecho, hay un ruido importante en torno de eso, porque, bueno, desde luego las candidaturas presidenciales de 2023. Entonces, hay un corte, de alguna manera, que lo impone la situación, que los que tienen responsabilidades institucionales de gobierno tienen una serie de acciones, están obligados a una serie de acciones frente a los otros que no se encuentran en la misma situación, digamos. Tienen cierta mayor libertad para opinar y decir y criticar, digamos. O llamar a esto, alentar una carta hablando de infectadura, digamos, cosas bastante ridículas todas, ¿no? Me parece que ahí es que logra eso. Y logra, por otro, me parece, dato fundamental, desde luego, una relación que siempre es difícil entre los presidentes y los gobernadores y que está mediada por la coparticipación federal, por supuesto, logra un acercamiento importante. Ha tenido críticas de algunos gobernadores, peronistas, digamos, ¿no? Ya lo habían expresado algunas críticas, pero me parece que ahí hay un esfuerzo particular de Alberto de también apoyarse en todo el conjunto de gobernadores, a la vez que se apoya en los espacios internos del peronismo, ¿no? Es decir, una conducción que busca, yo no sé si ser radial, ¿no? Porque no es que conduce a todo ese espacio, sino que busca apoyarse en todos esos pilares que están presentes en el peronismo, que son efectivamente factores reales de poder, ¿no? Por eso yo decía, se crea un albertismo sin crear albertismo, digamos, ¿no? Lo que me parece que sucede es un presidente definiendo una capacidad, un estilo de conducción, pero no abonando la idea de crear un espacio propiamente que le responda a él, ¿no? O sea, un espacio nuevo, Alberto es, me parece, la suma de esos espacios, ¿no? Más que ser el referente de un espacio dentro de los demás espacios. Y eso
está claro que es deliberado, digamos, lo que es deliberado esa decisión. Me parece que hay que tomar nota para ver también los movimientos políticos de acá al año que viene, ¿no? Un año electoral. Pero me parece que eso, sin decir tal vez algo demasiado novedoso, es bastante claro. El otro punto que me parece muy relevante de la construcción que hace Alberto, y que bueno, es más o menos obvio en los términos que hemos hablado hasta ahora, es en quiénes otros decide apoyarse Alberto Fernández en esto, ¿no? Uno es, bueno, lo que se dice permanentemente, perdón, lo que dice permanentemente que tiene que ver con la ciencia, ¿no? Digamos, con los infectólogos, con los médicos vinculados a salud pública, digamos. Ahí esas personas están teniendo hoy una capacidad de definir cómo se conduce la pandemia, la lucha contra la pandemia, de una manera muy notoria, ¿no? Muy notoria, como no tienen en todos los países, ¿no? Digamos, en Brasil ni siquiera son escuchados. Por ejemplo, tenemos el caso más desastroso, trágicamente, de la región. Los científicos están teniendo un rol muy importante en esto, ¿no? Y Alberto Fernández opera de manera sumamente racional, ¿sí?, a la hora de tomar decisiones, ¿no? Más allá de su muletilla probablemente docente, ¿no? Él se entiende cuando dice algo en las conferencias de prensa, o soy claro, o así dice siempre. Me parece que lo que está diciendo es que tomamos estas decisiones porque son decisiones racionales, ¿no? Y habla a las claras de algo que el peronismo siempre fue, que es un movimiento sumamente racional, ¿no? Digamos, me parece que el factor populista, el factor sentimental, afectivo que el peronismo tiene que ver más que nada con los vínculos internos. Pero a la hora de hacer política, el peronismo es un movimiento sumamente racional, que cree fuertemente en el Estado. Y el Estado es, de por sí, una institución altamente racional. Entonces, parece que ahí también vemos huellas de algo que funcionó otras veces en los modos de construir política. A esa idea de la ciencia no es, desde luego, en el aire, sino que es sobre algo que ya existe en Argentina y que son esas capacidades estatales, ¿no? Uno puede decir efectivamente que el Estado ha sufrido, desde hace décadas, desde los 70 para acá, ha sufrido golpes que han minado su capacidad de intervención, pero la verdad es que, mucho más mirando el contexto regional, vemos que es un Estado que todavía puede desarrollar capacidades. Puede tomar decisiones y acciones. También puede activar a actores sociales. El otro día tuve la posibilidad de estar en una charla con el secretario de Calidad de la Salud del Ministerio de Nación, Arnaldo Medina, que además es nuestro vicerrector en Jaureche, en Varela. Era nuestro vicerrector de alta licencia. Y Arnaldo nos contaba, en el primer vuelo a China, lo que se trajo también fueron unas máquinas y bienes de capital para producir los trajes estos blancos que se usan, que son, no sé cómo llamar, tienen un nombre particular. Son para impedir que haya contagio, ¿no? Son seguros. Esos chalecos, esos trajes no existían en Argentina. No se fabricaban. Entonces lo que se trajo no se trajo 1 millón de trajes. Se trajo 1000 trajes y una máquina para hacer los trajes, ¿sí? Y lo compró una empresa y la empresa fabrica esos trajes. Entonces, hay una capacidad bastante importante de un Estado que le dice al sector privado, bueno, muévanse en ese sentido, y el sector privado encuentra un nicho de negocios en el cual va a adherir. Y no es un tema menor ese, para nada. Además, si nosotros pensamos, y acá un dato para pensar el futuro también, que deberíamos no dejar de aprovechar, es la capacidad que desarrolló el Estado en lo que hace a la infraestructura médica. Argentina es el único país de Sudamérica que fabrica respiradores, o por lo menos en la escala que hacen falta. Fabrica una cantidad de productos médicos que en otros países de América Latina no se fabrican. Ahí es bastante claro que tenemos una posibilidad de mercados regionales a futuro. Ustedes no sé si vieron cómo fue el proceso de respiradores, digamos, ¿no? Para que se empezaran a producir. Tuvieron mucho que ver las universidades y el INTI. Entonces, tenemos unas capacidades estructurales todavía que no son para nada desdeñables. Desde luego, ninguna de esas cosas salva al país en los términos, ¿no?, absolutos. Son espacios de negocios que garantizan una cantidad de empleos. Pero me parece que, como ya sabemos, son esos los espacios que nos permiten ir recuperando capacidad económica y crear empleo, más que pensar en la llegada de una inversión que va a crear miles de fuentes de empleo.
O sea que hay algunos nichos que estamos ahí encontrando. Y lo que a mí me parece más relevante en este punto, y que la pandemia vino nuevamente a sacudir, ¿no? Decíamos, el rol de la ciencia, la capacidad del Estado para intervenir, de la mano de esta capacidad del Estado para intervenir, me parece que es sumamente importante la cuestión referida a la política social, ¿no? Nosotros tenemos una porción muy grande de la sociedad que vive en la informalidad, ¿no? En informalidad laboral, ¿sí? Probablemente ronda el 35% de la población económicamente activa, tal vez haya crecido un poco en estos años. Gente que tiene un trabajo que no está formalizado, ¿no? No tiene sueldo fijo, o puede tener sueldo fijo, pero no es en blanco, ¿no? Etc. No tiene cobertura médica, no tiene cobertura jubilatoria, no tiene sindicato, etc. A eso hace 50 años se le llamaba marginalidad, porque estaba en los márgenes de la economía. Hoy eso está en el centro de la economía, ¿no? No es en aquellos lugares donde el capitalismo todavía no se desarrolló. Es en los lugares donde está el capitalismo desarrollado. Es aquí en la ciudad de Buenos Aires. Es allá en Bahía Blanca, un polo industrial petroquímico tan importante. Es en el centro que también sucede esto, no solo en las periferias, ¿no? De hecho, la gravedad de la cuestión es el centro, y es el fenómeno que se extiende por toda la región, ¿no? La informalidad en otros países es mucho más alta, ¿no? Pienso, uno de los países, el segundo país más comprometido de Sudamérica hoy es Perú. Perú tiene una informalidad del 80%. Entonces, bueno, para explicar por qué Perú hoy vive una situación tan trágica, ese indicador nos debe estar diciendo bastante. Y decía esto por algo que el gobierno contaba, ¿no? El gobierno se contaba la otra vez, cuando propuso la IFE, ¿no? El ingreso familiar de emergencia. Cuando propuso el IFE, el gobierno le preguntó al INDEC cuánto daba en la encuesta permanente de hogares, en la EPH, cuánto daba a la gente que vivía de la informalidad, digamos, ¿no? Ese número. Entonces cruzó EPH con AUH, con la asignación universal por hijo, y ese número le daba 3,5 millones, 4 millones de personas. ¿Sí? Más o menos ese número le parecía, cruzando estas dos bases de datos, le decían que era la gente que podía anotarse, que iba a necesitar el IFE. ¿Sí? Con ese número, el gobierno lanza el programa y dice, bueno, en un principio se pensó solamente en los que reciben AUH, pero como el AUH no es universal, abrámoslo, porque tal vez haya gente que no tiene hijos y que está en una situación precaria, o que tiene hijos y no tiene la AUH, entonces abrámoslo para que se anote, ¿cuánto? 500.000 más. ¿Sí? 9 millones. 9 millones de personas reciben el IFE. Entonces, hay algo ahí que se nos puso dado vuelta. La idea que teníamos estadísticamente, y esto no tiene que ver con que el INDEC calcule mal o bien, no pasa por cifras equivocadas del INDEC. La idea que teníamos de precariedad, de informalidad, de inestabilidad laboral, es mucho más grave de lo que pensábamos. Muchísimo más grave de lo que pensamos. Es cierto que muchas de esas personas, de esos 8 millones, cuando la actividad retorne, van a encontrar... Pensemos en cualquier persona que va a cortar pasto, personas que pinta casas, albañiles, recuperar. Pero es un número muy alto, son 9 millones. Es mucho más grave de lo que pensábamos. Entonces, me parece que ahí el desafío, digo, pensando, tú Ricardo, bueno, estoy mal porque compararme con Ricardo es un problema, es un gran economista y sociólogo, Ricardo. Arranco con la vara muy alta. Si Ricardo habló seguramente de cuestiones económicas, la cuestión de la deuda externa, que bueno, hubo un par de señales de que esto pueda llegar a alcanzar algún tipo de acuerdo, la cuestión social es una cuestión grave en la cual tenemos que pensar, redefinir varias cosas, ¿no? Es decir, desde finales de la primera década del siglo XXI, ¿no? De los 10, de los 0, de esa década, se pasó una política, o desde principios también, se pasó una política social basada en ingresos, ¿no? Es decir, basta de programas y programitas, que la gente venga a un curso para no sé qué, no, todo el programerío de los 90, pasemos a una política de ingresos, démosle plata a la gente, que es lo que necesita para comer, plata.
Eso fue la UH, eso fue el Plan Familias antes también, ¿no? Eso es el IFE. Ahora, el IFE obviamente es insostenible, ¿no? Argentina, no, el Estado no puede pagar un IFE indefinidamente. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿Qué vamos a hacer con eso? Me parece que ahí hay una cuestión sumamente clave para resolver, que no puede ser atacada exclusivamente con shock de consumo, ¿no? Los shocks de consumo efectivamente mueven la rueda, pero también mueven la rueda en favor de los actores que no exactamente estamos pensando en beneficiar. Un gran beneficiario de los shocks de consumo son las grandes cadenas. Las grandes cadenas de alimentos, de ropa, de tecnología. Entonces, vamos a tener, si es posible esto, ¿no? Por otra parte, pero si fuera posible, un shock de consumo para beneficiar a esos actores, no salió bien otra vez. No parece ser el resultado. Tenemos una gran construcción, ¿no? Importante en Argentina de economías que son por ahora, muchas de ellas todavía informales, llamada social, economía popular, que no puede resolver los mercados tecnológicos, no puede fabricar celulares, pero sí puede resolver los mercados de alimentos, que no es para nada un tema menor. Y sí puede resolver parte del mercado textil. Entonces, me parece que uno de los elementos a tomar en cuenta es que tenemos que pensar la política social vinculada a la cuestión productiva, pero pensando cómo activamos esos actores productivos a escala, que gracias a cierta capacidad asociativa, a escala pequeña quise decir, a cierta capacidad asociativa pueden tener un impacto mayor en la economía nacional, en temas muy básicos, que es generar empleo y asegurar el consumo, asegurar que toda la gente coma. No en generar dólares. Está claro que los problemas son todos distintos, ¿no? No es que uno resuelve el conjunto. Los shocks exportadores pueden generar dólares y no resolver en nuestra estructura económica el tema del empleo, pensando en la soja, por ejemplo. Entonces, yo no tengo idea. Si alguien me preguntara qué va a pasar después de la pandemia, mi respuesta es no sé. No sé, todas esas predicciones de que la pandemia va a... Para mí me parece que es todo sumamente arriesgado, no me gusta el horóscopo de la ciencia política ni de la economía, la pifian casi siempre, la verdad que yo no me arriesgaría a decir cosas de las que no podemos saber demasiado. Lo que quisiera en todo caso, o lo que podemos empujar como fuerzas políticas, es discutir estas cosas. Está claro que la gente necesita un ingreso, que el Estado asegure ese ingreso a las personas, y está claro que la reconstrucción del mercado productivo tiene que tener otra lógica que la del shock de consumo. Porque si va a las grandes cadenas, implica nueva precarización del empleo, ¿no? Empresas que en general reinvierten poco, ¿no? Y pasan activos en el exterior. Entonces, me parece un poco imprescindible, ¿no? Plantear una discusión en la cual, contando con esto a favor, digamos, ¿no? Que me parece, voy para ir redondeando, contando con esto a favor, la pandemia dejó algo en claro, acá y en todo el mundo, en todo el mundo. La única institución que pudo coordinar la lucha contra la pandemia fue el Estado. No hay un solo país en donde el mercado haya sido exitoso para condenar esto. El mercado participó, desde luego, tiene un sistema de salud que participa, pero no fue en ningún caso el que coordinó. De hecho, bajo la lógica del mercado, ¿cómo podría coordinar una lucha contra la pandemia si la lógica era de la competencia? ¿No? O sea, en ese sentido, su propia esencia está en contra de combatir una crisis de manera solidaria. Entonces, me parece que el Estado acá ganó una partida clave, al ser el que pudo hacerse cargo conducción de esto, y me parece que ese capital acumulado tiene que ponerlo en juego para modificar algunas situaciones. Yo no sé si en medio de la pandemia es posible tomar decisiones estructurales profundas. Lo discutíamos con un colega esta semana, ¿no? Es una discusión que más o menos atraviesa en varios espacios. Bueno, ¿por qué Alberto no hace ahora esto, ¿no? Esta decisión estructural más profunda? Yo no tengo tan claro que el gobierno tenga la espalda para hacer esa decisión, ¿no? Recordemos además el contexto regional, ¿no? El contexto regional,
la situación de Alberto Fernández es medio una excepción. El resto de los países están en una situación, Uruguay tal vez es parecida. El resto la está pasando bastante mal, previo a la pandemia. Previo a la pandemia tenían problemas políticos graves Brasil, Ecuador, no tan graves, pero tenían problemas Colombia, no tan graves, pero tenían problemas Venezuela, de estabilidad estoy hablando, Perú y Chile, y Bolivia con un golpe de Estado. O sea, no es que estamos en la década de la primera década, ¿no? Del giro a la izquierda, si quiere, pero no solamente por el giro a la izquierda, sino la estabilidad de la región. La región no está en una situación estable. Hemos tenido el retorno de las Fuerzas Armadas a la vida política. En Brasil, en Bolivia, de manera explícita, en Chile, en Perú, ¿sí? Diciendo qué presidente, si el presidente sigue o no sigue. Entonces, ahí me parece un clima regional complejo, ¿no? Con un año que se define la suerte de la presidencia de los Estados Unidos, nada menos. Entonces, no sé si este contexto es que le permite al gobierno tomar decisiones estructurales, de fondo. Uno dice que las crisis habilitan esas cosas. Habría que ver si esta crisis que afecta a la vida cotidiana tan fuertemente al lado de la salud también lo es. Pero lo que uno sí quisiera, de la mano de lograr una sociedad mejor, es que lo que nos está sucediendo sea el argumento central para decir el Estado debe hacerse cargo de estas cuestiones. El Estado debe cambiar la política social, por ejemplo, ¿no? Me parece que más que nada construye un relato para hacer eso, ¿no? Me parece lo que tiene Alberto Fernández hoy es que su presidencia es esto, es el presidente pandémico, ¿no? A partir de hoy ya se definió la presidencia por 3 años, por los 4 años que le tocan de mandato a Alberto. Ya está, es esto. Todo va a estar en referencia a ir y venir sobre esta situación, ¿no? Esperemos que no ocurra nada más extraordinario en el futuro, digamos, ya con esto nos alcanza. Pero esto va a definir, ¿no?, su modo de conducción política y la capacidad de incidencia. Ha tomado decisiones, me parece, importantes en el rol de conducir. Veremos a medida que la pandemia se vaya retirando qué pasa. Si hay un acuerdo con la deuda externa, que es un tema clave, si lo logra, es realmente una situación muy, muy relevante, muy beneficiosa, y cómo eso lo habilita para avanzar en otras líneas de acción de lo que estábamos mencionando. Bueno, estas ideas para compartirles, bueno, los micrófonos para que todos, obviamente, opinemos y critiquemos. Bueno, que quiera levanta la mano como se hace acá en Zoom y yo por mensaje, si son muchos los voy ordenando como para que nadie se pelee. ¿Puedo? Dale. La primera pregunta es, con una economía que funciona dejando al margen o en condiciones precarias un tercio, me parece que lo que amerita es repensar la organización de la economía, repensar cómo construimos una economía que sea capaz de incluir per se y no por la acción compensatoria del Estado al generar un salario social que no es capaz de generar la organización capitalista dependiente de la economía en los países del tercer mundo. Entonces, ¿qué pensaríamos como los cambios que debiesen darse para dar cuenta de una mayor equidad estructural? Y la segunda pregunta, o sea, la primera es ¿qué cambios debiese dar? Yo creo que vos tiraste algunas puntas muy interesantes. Yo creo que la tierra vinculada al tema de la producción de alimentos es un tema importante. El tema textil no lo había tenido en cuenta, pero me parece que tenés razón, es un tema importante que puede generar empleo. Con Jackie veíamos el tema del reciclado como una oportunidad de estructuración. Y el cuarto, generalmente, que impacta sobre los sectores populares, es la construcción y pensar un modelo más basado en cooperativas que en empresas. Extendiendo la utilización de mano de obra. Ahora, todo eso podrían ser algunas cuestiones. La segunda punto es,
O sea, la primera es qué reformas estructurales. Y la segunda es, si no es ahora, cuando el gobierno tiene un porcentaje de aceptación muy alto, ¿es cuándo? Esa es la pregunta que nos surge a los que creemos que es ahora el momento de tomar decisiones. Vos estás de acuerdo con mi amigo que dice eso. Mi amigo dice también como vos que es ahora el momento. Yo creo que, por un lado, respecto de lo primero, me meto más en el campo que no me corresponde, que es la economía, pero pensándolo en términos del sistema social, digamos, ¿no? Yo creo que Argentina tiene unas grandes capacidades científicas desarrolladas, tecnológicas, ¿no? Bueno, estamos por colocar otro satélite en órbita, digamos. Hay una capacidad tecnológica muy importante, pero al mismo tiempo convivimos con gente que no come todos los días, ¿no? Que no tiene ropa para vestirse, que no puede acceder a cuidados mínimos de salud. Entonces, ese entretejido básico hay que pensarlo con lo que tenemos. Y lo que tenemos es la organización popular, que está presente. Entonces yo decía, digo, la presidencia de Alberto lo recibe una sociedad civil organizada ya. Entonces yo no descartaría esa capacidad enorme de la sociedad civil en Argentina, que se manifiesta de muchas maneras, algunas no tan politizadas, lo aprovecharía para pensar que ahí es posible encontrar la solución para que la utopía de que toda la gente coma todos los días es posible realizar, ¿no? Me parece que no es que no estoy hablando de una situación idílica, no soy amigo de que la sociedad civil es buena y el Estado o el mercado son malos, no se trata de ese sentido, sino de la capacidad organizativa que tiene. No en todos los países de la región la sociedad civil tiene esta capacidad organizativa. Lo sabemos, lo vimos. La marcha, ¿se acuerdan ustedes? Contra el 2x1 a los miembros de la Junta, a los militares. Hace 3 años no es factible en todos los países de la región. Acá sí. Entonces, me parece que esa organización, que tiene que ver con movilizaciones políticas, también es posible para cuestiones económicas y de hecho hoy funciona en muchos espacios y garantiza en muchos. Pero para eso, reforma estructural clave es el acceso a la tierra, claramente, ¿no? El acceso a la tierra es un tema vital, ¿no? Cuidar todas las economías del periurbano es un tema básico para poder seguir teniendo verduras y frutas en nuestras mesas, ¿no? Y es un tema que todavía tiene una gran informalidad en nuestro país, mucha tendencia de tierra informal. Entonces, garantizar eso. Hay un viejo proyecto de ley sobre tierras, no estamos hablando de la reforma agraria, de expropiar grandes, no estamos en ese paso. Estamos en un paso muy previo que va en esa línea. Ahora, sobre lo segundo, y yo comparto esta idea de que las crisis son momentos en los cuales, bueno, emerge la metáfora de los bomberos, ¿no? Bueno, en medio del incendio manda el bombero, entonces los demás. Entonces, bueno, en esta crisis el presidente acumula una cantidad de poder, debería usarlo para, bueno, sentar la base de qué, digamos, ¿no? Relación salarial, condiciones de trabajo, sectores estratégicos de la economía, tal vez pueda avanzar en esa línea. Disculpen el mate que no comparta, pero bueno, hay buenos impedimentos. El tema más que ¿qué debe hacer? Creo que lo que vos estás planteando es si lo puede hacer. Si Alberto Fernández hoy tiene, más allá de si tiene la voluntad, si tiene el poder para hacerlo. Mi impresión es que esas decisiones son más incrementales que planificadas, ¿no? Yo pienso en esto. El kirchnerismo, que tomó una serie de decisiones estructurales importantes, esas decisiones las fue haciendo en determinadas coyunturas. No es que Cristina Fernández asumió y dijo vamos a estatizar el sistema de jubilaciones. Nos enteramos el día que la estatizó. Ni iba a estatizar aerolíneas, nos enteramos el día que la estatizó. Digo, hay determinadas coyunturas más incrementales, es decir, paso a paso, que eso puede suceder. ¿Están hoy los pasos para hacer eso? Bueno, me parece que un paso clave es resolver el tema deuda. Si como parece, hay que almorzarse la cena, hay grandes posibilidades de llegar a un acuerdo con los bonistas respecto del tema deuda, ahí se corre un obstáculo grande para tomar decisiones. Alberto Fernández es un hombre, y también para ver un poco el perfil de él, ¿no? Es un hombre que de alguna manera se encontró con la presidencia inesperadamente, yo creo que no, seriamente no lo pensaba. El punto es ver si prima más, ¿no? La idea de un hombre que quiere avanzar ordenadamente en la toma de decisiones o tiene en algún momento esa visión de un cambio brusco
en algunas decisiones. Sabemos, lo dijo él mismo, que hay un par de medidas que iba a tomar y que la crisis en Villa Azul, aquí cerca, en Avellaneda, en mi tierra, porque yo soy de ahí, de Wilde, dijo, vamos a suspender esos anuncios. Bueno, veremos la semana que viene si hay ahí alguna cuestión un poco más profunda. Lo que me queda claro, pensando en términos de pobreza y desarrollo, es que algunas medidas más o menos estructurales va a haber que tomar. Porque solo con aumentar el consumo eso no se va a resolver. Eso me parece que está claro. Yo me quedé pensando, cuando vos decías, bueno, el rol del Estado en el medio de la pandemia queda como reivindicado. Este tema de la capacidad universitaria, científica y también industrial, combinada en el tema de producir nuestros propios insumos, por decirlo de alguna manera. Y hay una visión estratégica, indudablemente, en el gobierno confrontado con el macrismo, que es el tema de salir de la especulación financiera y darle desarrollo a la producción, al desarrollo productivo. También es cierto que la pandemia dejó al desnudo que los bancos son perversos, que hay un empresariado que fuga y que se ha aprovechado desde la dictadura para acá a fugar y a aprovecharse de ese Estado, que hay un espacio de supermercados y una cadena en el tema de lo que tiene que ver con alimentos que siempre se queda con gran parte de lo que se distribuye como para poder llegar a lo básico para muchas familias, que hay una estructura agroexportadora que cuando son buenos y la patria se suben arriba del caballo son el campo, pero que cuando hay que liquidar dólares son como los empresarios que fugan o como esa estructura especulativa. Y a eso que tiene que ver con los actores sociales se le suman los medios que en ningún momento hicieron un impasse, unos 100 días, por decirlo de alguna manera, porque le pegan a la estructura aún en el medio de la pandemia de una forma especulativa, en función de jugar para los bonistas, en función de esta infectadura, lo dicen estos monigotes, pero en el fondo forma parte de un ambiente que está creado por los medios y por la estructura de la derecha más reaccionaria, ¿no? Que está expresada en Bullrich, en parte del radicalismo, en Negri, en Cornejo, o sea, y en ese sentido me parece que hay un tema. Me parece que son muchos temas para intervenirlos juntos, ¿no? Sí, el tema del impuesto, del cobro a las grandes fortunas, me parece que es una cosa que hoy uno la plantea en el medio de la pandemia y queda clarísimo que debería ser así. Creo que si el gobierno quisiera intervenir sobre la velocidad con la cual las agroexportadoras tienen que traer las divisas o tienen que ejecutar las exportaciones, también lo vería todo el mundo como diciendo, che, mirá, estamos todos jodidos y ustedes están especulando por una devaluación. Es compleja esa correlación de fuerza. Ahora, vos formaste parte de algunos de estos espacios de pensamiento, de laburo, como el Grupo Callao, como el Grupo Fragata, como todas estas estructuras. ¿Cómo se ve la interna del gobierno en esta tensión de mediar para el frente que tiene que administrar Alberto? La cuestión entre las organizaciones sociales, el espacio de los gobernadores, los intendentes, lo que se contiene por parte de Alberto, lo que se contiene en provincia de Buenos Aires por parte de Kicillof, las internas respecto a quienes desean avanzar y profundizar y tomar las decisiones ahora, y aquellos que creen que no, que hay que administrar más jetistamente, por decirlo de alguna manera. Sí, a mí me parece que un poco Alberto tomó una decisión que es la de no construir el albertismo como una manera de no sumar una confrontación, digamos, ¿no? Como una manera, digamos, de estar por encima de esas disputas internas. De hecho, los grupos más cercanos, yo no estuve vinculado al Callao desde otro espacio, pero bueno, no importa. Digo, al Grupo Callao prácticamente no existe hoy, digamos, ¿no? Que era el albertismo puro. Me parece que hay una decisión ahí bastante clara de no generar un conflicto nuevo en ese sentido. Ahora, efectivamente, para esas dimensiones, para esas decisiones que parecen imprescindibles tomar, si queremos hacer un cambio más profundo, si queremos impactar en la vida cotidiana de los que la pasan peor, ¿cuál es la fuerza política que lo va a acompañar en eso? Digamos, ¿no?
parece que ese es el dato más relevante. El empresariado grande se ha mostrado, digamos, retaseando, ¿no?, apoyo. Incluso en términos simbólicos, ¿no? Alguien me decía, no, está la foto de la sociedad rural donando toneladas de alimentos. O sea, ni siquiera en algo que le sale centavos, demostraron a nivel nacional tener una actitud un poco más solidaria. Mucho menos cuando Techín echa empleados, digamos, ¿no? O se suspenden, etc. Me parece que efectivamente ahí hay una suspensión respecto de eso, en donde Alberto Fernández intenta pararse equidistante de todos esos grupos. Y si hay conflicto en alguno de esos grupos, es él el mediador, ¿no? Esta idea de que Alberto Fernández sea él el que comunica, ¿no?, y que en todo caso Santiago Cafiero cumpla un rol secundario, ya ni me acuerdo quién es el vocero presidencial, no actúa en ese sentido. Me parece que todos esos conflictos terminan en la figura de Alberto Fernández. ¿Qué va a pasar cuando se tomen medidas que generen algún nivel de conflicto con sectores sociales? Es medio una pregunta que no tiene respuesta hoy, me parece. Me parece que es muy difícil pensar qué va a suceder, porque esa medida implicará que se apoya en unos sectores de la coalición y no en otros, ¿no? Me parece, según la orientación que la medida tenga. Efectivamente, dentro del Frente de Todos hay sectores, llamémoslo, más conservadores y sectores más dinámicos, no sé cómo identificarlo ideológicamente, pero creo que saben a qué me refiero. De acuerdo a qué decisión toma, hay que ver qué sector tiene fuerza para el apoyo, teniendo en cuenta el otro actor clave, que son los gobernadores, ¿no?, que son un actor muy relevante en la estructura argentina y que tienen cierto poder de negociación con el presidente. Es cierto que el presidente tiene una mayor cantidad de recursos, pero los gobernadores también tienen esos recursos, y el presidente ha mostrado hasta ahora apoyarse, justamente por lo que decía antes, digamos, ¿no?, porque los sectores políticos dentro del frente son varios, sumar a un actor más para el presidente le genera una cuota más de poder, digamos, ¿no?, porque son más actores influyendo en esas decisiones. Me parece que quedó demostrada la conducción de Alberto Fernández en esta pandemia, en esta crisis, digamos, ¿no? No ha habido ruido importante, hay ruido, digamos, la política, pero no ha habido ruido importante al interior de la coalición en las decisiones que el presidente ha tomado. Nos resta saber qué pasa. Es tan excepcional lo que estamos viviendo, tan excepcional, que me cuesta un poco pensar cómo esto se traduce posteriormente, ¿no? Sobre medidas más, comillas, radicales, Alberto Fernández se ha mostrado más moderado, como es el cobro del impuesto a las grandes fortunas. Está claro que ahí se mostró más moderado, ¿no? Digamos. Me parece que también ahí él tiene otro inconveniente, digamos, que él no puede quedar como un hombre, como un presidente que adhiere a las propuestas del kirchnerismo. ¿Se entiende? ¿No? Me parece. Él tiene que demostrar que él conduce y que no está ahí para ejecutar lo que el kirchnerismo proponga. Entonces, esa limitación frente a la opinión pública, que es permanente, ¿no?, el tratamiento de que él es un muñeco de Cristina Fernández, al mismo tiempo le pueden decir que es Stalin, porque la prensa es así en nuestro país, pero esa idea es una idea que se entiende o lo limita, porque si Alberto Fernández levanta una bandera que levantó el kirchnerismo, decía, bueno, ven, es el muñeco de Cristina. Ideas con las que tal vez seguramente esté de acuerdo, digamos, ¿no? Pero me parece que ahí hay un cómo se articula esas propuestas para que no parezcan como que el libreto se lo escriben en otra parte, digamos, para decirlo brutalmente. Me parece. Siempre hay que poner un me parece por las dudas. Dale, Guillermo. Sergio, un poco relacionado con lo que estabas diciendo, la otra noche vi una entrevista a Leandro Santoro, creo que fue en C5N, en la cual él hacía mención a que justamente el presidente como que no se lo estaba cuidando lo suficiente, como que tendría una sobreexposición. No aclaró en qué aspecto él lo estaba diciendo, ni quiénes eran las personas que no lo estarían cuidando, que no estarían militando lo suficiente.
¿Vos tenés alguna opinión al respecto o compartís esa mirada de que Alberto no estaría siendo lo suficientemente cuidado por gente del propio gobierno? Yo creo que él tomó la decisión de ser el vocero de su gobierno, ¿no? Los presidentes son presidentes y son así, digamos, toman decisiones, le pueden hacer muchos consejos y decir, bueno, yo soy el presidente, la presidente, yo decido. Pero me parece que hay una decisión capital, que es decir, acá no hay voceros, yo soy, hablará de vez en cuando Santiago Cafiero, habla Carla Risotti para dar todo el parte diario sobre salud, que se convirtió en una gran comunicadora del ministerio. Podrá hablar alguno más, pero las decisiones nodales las doy yo, las transmito yo, las comunico yo. Y eso evidentemente lo pone en una situación de mucha exposición, ¿no? Como pasó en algunas conferencias de prensa, cuando se anunciaba la extensión de la cuarentena, donde había gráficos mal hechos, la confusión grande que hubo acá, se imaginaron lo que fue acá en Buenos Aires, con lo de los 500 metros para salir. Bueno, ese día Alberto se equivocó en la comunicación, parecía que no estaba hablando con los gobernadores, o con el jefe acá de gobierno, generó todo un problema. Entonces, bueno, es lo que sucede cuando la comunicación queda en manos del presidente, digamos, ¿no? Cuando las cosas salen bien, su cara queda identificada con esa buena noticia. Cuando las cosas salen mal, su cara queda también identificada con esas malas noticias. El presidencialismo en Argentina tiende a funcionar así. Tiende a funcionar así. El presidencialismo es un acrecentamiento de los personalismos. Porque queda claro, no porque el hombre, por sus condiciones personales, que es así, digamos, ¿no? Sino porque el presidente tiene una cantidad de recursos de poder que le permite acrecentar el poder de sí mismo, digamos, ¿no? Entonces, me parece que esta elección, que no es solo de Alberto, que la hemos visto desde varios presidentes del retorno a la democracia para acá, lo expone en un nivel importante. Entonces, cuando algo sale mal, el presidente paga el plato, ¿no? Paga los platos. La verdad es que hasta ahora la imagen del presidente está bien, ¿no? No sé si alguien me contaba el otro día el episodio en Radio Mitre, estaba Marcelo Longobardi, estaba el encuestador por teléfono y le dijo, bueno, la imagen del presidente ha caído. Ah, y Longobardi se entusiasmó, le dice, ¿cuánto cayó? Y está en 74 ahora. Un número de loco, digamos, ¿no? La imagen del presidente se quedó mudo Longobardi y tuvo que decir, claro, sigue alta. O sea, la imagen de Alberto tiene un gran respaldo. Hay una encuesta muy buena que la Fundación Born, Cosas de la Vida, donde muestra que Alberto tiene un gran apoyo en los sectores populares, que es a quien, digamos, es presidente de todos, pero representa especialmente a esos sectores por ser peronista, y ahí tiene un gran apoyo en lo que se está haciendo. O sea, hay una idea de que el Estado responde, ¿no? Uno no quiere ni pensar lo que, bueno, lo dijo hoy Santiago Cafiero, ¿no? Lo que hubiera sido esto en manos del macrismo. No quiere ni pensar lo que hubiera sido, ¿no? En todos los planos, en todo. Desde no tener Ministerio de Salud a qué hubiera pasado con las personas sin empleo. Hay una sensación de que el Estado está presente. Hay una decisión de decir, el Estado... No es para leer lo que no se dice, lo que no dice, digamos, ¿no? Pero me parece que Alberto haya tomado decisiones de política pública, de intervención directa, de destinar millones de pesos, lo que implica el IFE, son como 80.000 millones, un montón de plata, a distribuir sin contraprestación, sin nada, obviamente, digamos, ¿no? Contra la tendencia de mantener vagos, todo eso, son movimientos que hoy ya están aceptados, pero que tal vez no era tan sencillo de que estén aceptados. En buena hora, digamos, y no hay que quedarse, desde luego, con esa dimensión, pero empujar a que el Estado, ¿no?, estuviera presente de esta manera en la crisis. También los ATP, digamos, y donde hay una gran discusión, ahora se reglamentó y cambió los sueldos que pueden cubrirse y los que no. Yo vuelvo sobre esto, digamos, alentar esa presencia del Estado es que nos permita el día de mañana pronto empezar a tomar decisiones también en otros ámbitos con la conducción del Estado. Y me parece que eso se hace con un presidente que se expone. Porque aparte lo veo de acá para allá, digo, los presidentes que intentaron meter mano en la sociedad en el buen sentido, ¿no?, de generar cambios, se expusieron, ¿no? Incluso desde Alfonsín, Menem, los Kirchner, ¿no?, tuvieron que exponerse, ¿no? Es difícil que el presidente presidente que está atrás de cámara y no se expone, digamos, logre cambios en este sentido. Es algo que haga los cambios que quiere el mercado. Por eso Menem y en algún sentido, y Macri se expusieron menos, digamos, ¿no? Porque bueno, se apoyaban en los grandes poderes. Pero cuando vos vas a enfrentar a eso,
me parece que es imprescindible la exposición. Charlando con algunos compañeros que están acá, lo que veíamos, y yo también, ¿no? Como que no hay militancia de base por parte de la fuerza del gobierno, el Frente de Todos. Tal vez es un poco relacionada la pregunta es a lo que decía Guillermo hoy, como que lo han dejado solo. Yo lo veo más que nada como que no hay militancia. No sé si es porque así lo prefiere el gobierno o porque no tiene iniciativa. No sé vos cómo lo verás y por qué. Alberto Fernández es un hombre que hizo política desde el Estado, ¿no? O sea, ocupó lugares en la estructura estatal desde la década del 80. O sea, es un hombre que se ha formado como, en el mejor sentido, como me considero yo también, un burócrata, ¿no? Digamos, un hombre que conoce, hace política desde la gestión pública, ¿no? Entonces me parece que Alberto Fernández en ese sentido se ha formado ahí y en una militancia, sí, desde luego, vinculada acá al territorio de Capital Federal, que tiene sus particularidades. El mundo de los movimientos sociales, de la militancia social, la conoce tal vez más desde su rol de gestor o de su rol de, digamos, articulador, ¿no? Negociador político, y menos desde formar parte de esos espacios, ¿no? Me parece que ahí, en la biografía de él, hay también un rasgo relevante. Me parece que, de vuelta, esos espacios de militancia, digamos, organizados, han tenido lugar al interior del Estado, ¿no? Digamos, tanto en el Ministerio de Desarrollo Social como en el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, esos espacios tienen secretarías, digamos, ¿no? No es que tienen espacios periféricos, tienen espacios bastante importantes, tienen secretarios de Estado ocupando esos lugares, y me parece que de vuelta Alberto Fernández los ve como parte de esos sectores que forman parte de la enorme coalición que es el Frente de Todos. Apelación a la movilización ciudadana en los términos en que lo pensaba el kirchnerismo, es probable que no lo veamos. Porque me parece que Alberto Fernández no es un líder político de ese estilo, ¿no? En los términos de definición no es estrictamente un populista, digamos, ¿no? No me parece que sea ese perfil. De hecho, los que lo conocemos, no porque lo conozca, sino los que lo conocemos de su actividad, bastante nos asombra, digamos, su rol discursivo respecto de un hombre que dé pasillos, digamos, ¿no? Pero me parece que en cuanto a la movilización, de vuelta, me parece que Alberto se encuentra con ese sector ya movilizado, ¿no? Que yo ponía figurativamente su presencia en la plaza cuando él asumía, pero es un sector en el cual se va a apoyar, en el cual le va a dar lugares, pero no veo a un Alberto Fernández activando eso como forma de recurso político, por lo menos hasta ahora. Repito, hoy no podemos convocar, no podemos movilizar con una situación particular, frente a posibles conflictos que aparezcan más adelante, veremos si hace uso de eso, ¿no? De esa movilización de la militancia en ese sentido. Sí, esa militancia hoy tiene un lugar. Esa militancia, además, pensemos que, si lo pensamos 15 años atrás, hoy está mucho más incorporada a la gestión pública. Esa militancia hoy tiene cuadros en los municipios donde gobierna algún actor del Frente de Todos, están incorporados a esos cuadros, o en la provincia, o como yo mencionaba recién, en Nación, es decir, es otra militancia ya que la que había hace 15 años atrás, ¿no? Porque su crecimiento político fue bastante notable. Recordemos también que el kirchnerismo hizo uso de esa militancia, uso en el buen sentido, con la crisis del campo. O sea, es 2008. Cuando el kirchnerismo ya tiene 5 años, es que eso empieza a tener una dinámica. Hasta ese momento había algunas movilizaciones, pero no era un capital sumamente relevante. No era lo que va a ser después, ¿no? Entonces, hay que ver el tiempo, pero de todos modos me parece que en la dinámica de lo que parece ser el estilo de Alberto Fernández, eso va a tener el rol más de gestión pública o de respetar esos espacios como apoyo político que de él estimular a la movilización.
Bueno. ¿Alguien? ¿Puedo pedir algo yo? Sí. ¿Algún approach sobre Bahía Blanca, políticamente? Si no les molesta. ¿Contar algo? Vamos por la segunda gestión de un intendente de Cambiemos. Uh-huh. Una cosa rara porque viene del narvaísmo, o sea, acá no gobierna el pro puro, sino la estructura de Cambiemos. Perdóname, es gay, ¿no? Claro, el radicalismo tiene un rol... Tengo una foto con él. No sé si para qué te podría llegar a servir, pero... Cuando era periodista, Somos un grupo educado. Pero fue culpa, seguramente fue Raúl el que me llevó. No fue No, ha sido Gogó, alguien más civilizado, yo tampoco... Debe ser. Bueno, es una estructura que te puedo dar el ejemplo de cultura. Nosotros el jueves hicimos un encuentro de cultura porque no ha dado ningún tipo de asistencia a las trabajadoras y a los trabajadores de cultura que están precarizados y que están sueltos. Y no solo eso, sino que no renovó contratos de personas que brindaban talleres en el Envión o en trabajo con adolescentes. A los 15 días de haber empezado el aislamiento, no podía pagar los sueldos cuando había terminado supuestamente con superávit. En los primeros 4 meses lleva 36 millones de pesos gastados en los medios. Supo decir en abril en mayo, el 25 de mayo del primer año de su gestión, que había que estar atento a los infiltrados, extranjerizantes que iban en contra de los valores. Él fue periodista del grupo La Nueva Provincia y el U2, y indudablemente se le han ido pegando muchas de las cosas de esos asados, esas comidas, esas reivindicaciones. Es muy afecto a todos los uniformes que se te pueden llegar a ocurrir. En cultura ha hecho estragos, en políticas sociales tiene personas incapaces, no articula con las agrupaciones. Da sí el perfil bahiense, ¿no? Conservador, así medido en un montón de cuestiones, pero todas las estructuras de participación o de debate, el Consejo Deliberante forzó una sesión reemplazando por un suplente a una concejal del espacio de Cambiemos que había armado un bloque independiente para aprobar un aumento del boleto, que es un aumento altísimo del boleto, ella tiene uno de los boletos más caros, por otro lado para aprobar el presupuesto, así que es un chiche lindo. Qué situación. Bueno, gracias, te voy a tener un poco el panorama de cerca. Igual por ahí los compañeros y las compañeras pueden llegar a agregar alguna otra cuestión. Están muy callados hoy ahí, necesitamos más preguntas, está muy bueno esto. Tendría que haber dicho algo más picante. Dale, Luis. No se te escucha, Luis. Luis, el micro. Nos olvidamos siempre. ¿Ahí? Ahí Sí. va. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sí, muy buena la presentación. Te quería hacer una consulta que por ahí ya algo se ha hablado, respecto de Alberto Fernández, que evidentemente esta situación excepcional lo ha puesto en un lugar, digamos, de amplia aceptación. Hoy, como decíamos, las encuestas le dan 75, 74. Y lo que todos nos preguntamos, bueno, no es un buen momento, teniendo en cuenta esa situación, para empezar a por lo menos a delinear estas reformas estructurales. Pienso reforma de entidades financieras, reforma tributaria, reforma judicial, lo de la tierra también, no pensando en cosas locas, pero simplemente lo que vos decías, toda la periferia de las grandes ciudades, estos quinteros que son los que nos abastecen de fruta y verdura, que la mayoría no son propietarios de su tierra y normalmente trabajan con 3, 4 hectáreas, a veces menos, que para el Estado no sería algo tan complejo
que puedan acceder a la tierra. Digo porque si no, la pandemia tarde o temprano va a terminar, y si estas reformas de alguna manera no se toman, va a mantener el status quo, y a mi entender va a terminar siendo un gobierno fallido que además se lo van a terminar devorando. Entonces la pregunta, ¿vos le ves intenciones, deseos y espalda como para al menos encarar alguna de estas reformas? Mira, difícil, digo, ponerse en qué esté pensando, en los zapatos de Alberto, qué esté pensando respecto de esto. Lo que sí me parece clave es que todo presidente quiere dejar una marca, digamos, ¿no? Quiere que se recuerde su presidencia por algún elemento y quiere repetir su presidencia, quiere ser 2 veces presidente. Eso es, en general, una marca notable. El punto es, si Alberto quiere repetir presidencia y quiere ser recordado, el tema es por qué quiere ser recordado, ¿no? Me parece que ahí está la clave. Creo que el tema judicial, yo lo daría por hecho, que es un tema que le preocupa, no en términos morales, sino que le preocupa políticamente, que quiere dejar una marca de que va a cambiar la situación del Poder Judicial en la Argentina. Lo presentó, de hecho, el 1 de marzo, la posibilidad de una reforma que está por ahora, por esta situación, suspendida. Me parece que ahí no va a haber dudas respecto de que se quiere avanzar al respecto. El tema es lo otro que vos decías, ¿no? Me parece que hay dos deudas principales en la Argentina, que es una reforma tributaria, ¿no? Es un tema que ya tenemos la última reforma tributaria de la década del 90, del menemismo, la que nos generalizó el IVA, por ejemplo. Me parece que ahí hay un punto fundamental para plantear otros cambios, ¿no? Y lo otro tiene que ver con algunos factores estructurales, como es el acceso a la tierra, el acceso al dinero, para decirlo de otra forma, la red de entidades financieras, digamos, ¿no? El dinero es muy caro para todos los argentinos, para los que producen en particular. Si va a haber ahí intenciones de avanzar. Bueno, la pregunta del millón es la que vos decís, Luis, que antes la dijo, no me acuerdo quién, pero alguien la planteó. Es si este es el momento, si no hay que aprovechar este momento para hacer esas reformas. Yo tengo mis dudas de que el poder que tiene Alberto hoy le alcance para todo eso. Antes de ayer, el Senado le bloqueó la designación de Rafecas como Procurador General de la Nación. Es decir, ahí me parece que es un dato relevante. Necesitaba mayoría especial, no la pudo conseguir. Me parece que ahí hay un dato importante de que no solo que el macrismo está ideológicamente muy lejos de todas estas cuestiones, sino que el macrismo va a apostar a una radicalización fuerte con el gobierno nacional, ¿no? Digamos, que Patricia Bullrich sea la presidenta del partido es un dato clarísimo respecto de esta opción, ¿no? Y Macri es el primer actor ideológico de ese espacio, ideológico en el sentido que no importa si las medidas que proponga Alberto son buenas o malas, se van a oponer, ¿no? Va a haber mucha radicalización en eso. Parece que eso es muy claro, y saber que no se cuenta con el apoyo en las legislaturas, en diputados y en el Senado, es otro dato que hay que tener en cuenta, que de ningún modo eso puede impedir que un gobierno, poder ejecutivo, gobierne, ¿no? Eso estoy de acuerdo con vos. La segunda línea es que si este es o no el momento de tomar grandes decisiones en ese sentido, más allá de lo que nosotros podamos opinar, el transcurso de unos días nos está diciendo que Alberto Fernández evalúa que no es el momento de tomar esa decisión. Es decir, estamos cerca de cumplir los 100 días, si no me equivoco, y repito, yo no tomaría como menor el haber destinado millones de pesos al IFE y unas cuantas decisiones de centralidad estatal, ¿no? Yo no diría que son temas menores, podrían no haber estado. Pero es cierto que hay otros temas que están en la agenda sobre los que no parece que se vaya a avanzar. Entonces, en los hechos, lo que estamos viendo es que esas decisiones hoy no se están tomando. No creo que no sean decisiones que no se estén pensando para tomar, digamos. Me parece que la posibilidad de quedar como presidente es que vos cambiaste alguna de estas cosas. Y la urgencia más grande hoy son estas, digamos, ¿no? El macrismo se va sin haber dejado nada bueno para la sociedad. Nada. O sea, no tiene un solo logro de gestión pública. Me parece, entiendo que Alberto Fernández toma nota de eso y que si quiere que su presidencia deje una marca, va a tener que meterse con alguno de estos temas. No te queda mucha opción, ¿no? O sea,
Porque además vos no podés seguir avanzando simplemente con un Estado que facilite programas sociales. Tenés que meter Claro. cuchara en el sistema distributivo. No tenés mucha opción. Sí, sí. Bárbaro, gracias. No, al contrario. Dale, Juan, estás tratando de hablar, ¿no? Micrófono. El micrófono. Bueno, buenas tardes. Gracias por el tiempo. Juan, de Mar del Plata. El otro día comenté acá en el grupo estos buenos tiempos que se están dando de que ahora uno, debido a esto de las causas judiciales que se van cayendo de a poco, que ya a uno en la calle no le cuesta tanto pelearla, porque antes estábamos solo contra esto de que se robaron un PBI, chorra y bueno, toda la que ya sabemos, ¿no? Bueno, ahora no resulta tan difícil porque hay argumentos, porque se van cayendo algunas causas y porque en la calle aparece hasta el más acérrimo radical del viejo tronco radical o de Cambiemos, se tiene que bancar que no le quedan muchos argumentos, ¿no? Y ya uno ve que se callan la boca, algunos asienten y qué sé yo. ¿Cómo lo ves vos esto de que cómo puede llegar a terminar, cómo se encamina? ¿No será que estamos muy ilusionados con este tema? ¿O vamos bien en ese camino de que se caiga todo el lawfare y todo eso? Me parece que hay cierta discusión en la opinión pública en donde, ¿no? Esta cosa que usa siempre del tenis, ¿no? De los errores no forzados. Me parece que la prensa más vinculada al macrismo, al Grupo Clarín, La Nación, más expuestos en su defensa al macrismo y su ataque ciego al presidente, y al kirchnerismo en general también, lo lleva a cometer errores, me parece, un poco groseros, que quedan en una situación un poco ridícula. Y vayamos a este dato, digamos, ¿no? Clarín y La Nación están sistemáticamente atacando al gobierno, a la figura de Cristina Fernández, y así todo el gobierno tiene los apoyos que tiene, ¿no? Digamos, eso me parece un caso notable. Han militado la anticuarentena de todas las maneras posibles, y sin embargo la pierden, ¿no? Sacaron esa nota vergonzosa de la infectadura, firmada no por 300, porque ni siquiera eran 300, eran 240, me tomé el trabajo de contarlos, en donde 60 eran, no sé quiénes eran, gente así como yo, digamos, desconocidos, y de respuesta salieron dos notas distintas, una que juntó, no sé, 10.000 firmas, ¿no? Entonces me parece que ahí hay hoy por hoy una malla de contención al gobierno de Alberto Fernández de disputar en la opinión pública esa concepción, ¿no? El Poder Judicial es un poder que se acomoda a los tiempos. Ahí no se escucha. Es más que obvio, ¿no? Ellos, los jueces, se acomodan a los vientos que vienen y así como inventaron causas, las van a desarmar porque saben que ya no tienen el apoyo para hacer las cosas ignominiosas que hicieron en los años del macrismo. Me parece que hay, porque un valor fundamental del Frente de Todos es la enorme militancia que sigue existiendo, ¿no? Y que se mantiene, y que es un valor que el resto de los presidentes de la región no tienen, ¿no? Es un tema muy importante para evaluar, y me parece que intenta disputar frente a los medios digo, a mí también me pudren, me hartan, digo, me molesta mucho, tanto de escuchar, francamente, pero la verdad que el impacto que tiene en la opinión pública, en la conciencia de los ciudadanos y las ciudadanas, hay que tomarlo con cuidado. No sé qué tan importante es, digamos, ¿no? Con los medios a favor del macrismo, Alberto ganó en primera vuelta, y con los medios en contra del gobierno, hoy el gobierno tiene una gran aceptación en las medidas que va tomando. Yo creo que ahí tenemos justamente un elemento para aprovechar también para poder ir tomando
para ir avanzando, ¿no? en otras dimensiones. Pero que desde luego es un elemento también pensar, digamos, no se puede volver a pensar la ley de medios como se la pensó hace 10 años, hay que pensar otro modo, eso ya no va a poder ser de ese modo, porque aparte hay que tomar en cuenta toda la presencia de Internet, pero tal vez hay que pensar estrategias de ese tipo, digamos, ¿no? Alentar a todos los pequeños medios. Yo me informo centralmente por Twitter, por ejemplo. Yo leo poco los diarios, digamos. Leo los diarios a través de Twitter. Sigo varios periodistas, sigo gente que piensa como yo, gente que no piensa como yo, y entonces puedo leer de ahí. Entonces, bueno, hay lugares donde la información circula y no necesariamente los grandes medios. Yo vivo en un edificio, el otro día, el domingo pasado, miraba que un vecino compró Clarín, quedó tirado ahí en la... Clarín del domingo era una cosa así. Una cosa, un boletín, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan? El viejo Clarín, ¿no? No, es un folletito era. Eso es, no es por medir en kilos, ¿no? Pero digo, me parece que es un dato, que el diario es una cosa tan pequeña, ¿no? Entonces, hay otros espacios que tienen la importancia de generar opinión, de generar conciencia también, ¿no? Gerardo, ¿habías pedido hablar? Sí, yo lo que le quería preguntar ahora a Sergio. Hola, Gerardo. Yo comparto un poco que a lo mejor los cambios estructurales que todos estamos pensando sea una cuestión de oportunidad que a lo mejor no es este el momento para tomarlo. El gobierno está en una situación, la crisis lo está, no solamente la crisis sanitaria, sino la crisis económica, negociando una deuda que es importante resolver. Si resuelve la deuda con los bonistas, va a poder renegociar y ver qué acuerdo de apoyo puede tener también del Fondo Monetario Internacional en cuanto a crédito, porque hay una realidad, el gobierno está invirtiendo, creo que ya lleva algo así como el 2.8 del PBI en asistencia por el tema de la crisis sanitaria. Y lo que me llama mucho la atención, más allá de esta cuestión que vos mencionaste, que Alberto probablemente no quiera avanzar por no querer quedar expuesto ante la disyuntiva si lo presiona o no la presiona Cristina o la Cámpora con respecto al gravamen por única vez, que este proyecto de gravamen por única vez. También es cierto que ese dinero hoy está resultando necesario en forma, diría, inmediata, porque el Estado no, está bien, podrá emitir, podrá darle a la maquinita, pero necesita algún ingreso genuino, por decir de alguna manera. Y me llama mucho la atención que se demore tanto el tratamiento de ese gravamen. Es decir, me parece que hay como que, más allá de la interna o de las presiones que pueda haber de los sectores de poder que se van a ver grabados, me parece que yo por lo menos desde mi punto de vista, esto está muy demorado. Así, ¿qué opinás vos? Sí, comparto por lo que decís vos, Gerardo, justamente por la necesidad de fondos, ¿no? El Estado ha invertido mucho dinero en esta crisis y obviamente con los mercados de capitales cerrados, conseguir dinero fresco no es una urgencia. Efectivamente, hay una demora. Uno no sabe si esa demora quiere decir que el gobierno enfrió definitivamente el proyecto o si lo va a poner a discusión esperando algún momento en particular. La verdad que ahí nos falta información, ¿no?
para saber eso. De algún lugar el Estado necesita obtener dinero. Yo no veo la posibilidad de que no haya una reforma tributaria si Alberto Fernández quiere hacer política con el Estado, porque sin dinero no se hace política, ¿no? Entonces me parece que es como medio inevitable. Es cierto que si hay un acuerdo con la deuda, se abre cierto mercado de capital, pero Argentina tiene que pagar muchísimo en los próximos años, así que tampoco va a ser un festival de ingresos. Mi impresión es esa, comparto con vos. El momento político queda menos claro, digamos. Pero la necesidad económica de ese dinero está claro. O sea, si se quiere hacer política, o una reforma tributaria va a ser necesaria, sea con este impuesto extraordinario o sea con algo que afecte ya de manera definitiva, digamos, ganancias, bienes personales, ¿no? Digamos que es un poco la discusión. Pero comparto con vos. Bueno, tal vez la gente quiere hacer las empanadas ya del sábado, o la pizza, no sé. ¿Alguna otra pregunta? Vamos cerrando, así lo liberamos a Sergio. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. Ha sido muy claro. Nosotros No, venimos ustedes. así con esta dinámica de ir pensando qué se puede hacer y eso, por eso también las preguntas y las dudas, ¿no? Que es el tema de hasta qué punto se puede avanzar y cuáles son los socios y cuáles los obstáculos. Así que desde ya muchísimas gracias por este tiempo. No, al contrario. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un placer compartir con compañeros y compañeras un poco de discusión política. La verdad que les agradezco mucho. Les digo, yo los domingos saco una editorial en el Destape, una columna, una editorial, sobre esto, si les interesa, para seguir compartiendo, y mis contactos lo tiene Raúl, si no puedo hacer yo de lo que sea. Así que bueno, que tengan buen sábado y domingo, que estén bien. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos encontramos en cualquier momento. Muchas gracias, Sergio. A ustedes. Un abrazo a todos. Gracias, abrazo. Saludos Abrazo para a todos. todos. Saludos. Saludos, gente, gracias por participar. Gracias. Saludos.